lo primero que tenemos que hacer es colocar el interior del cuaderno, posicionarlo en la mitad de la bisagra, para que de esta manera nos quede la misma ceja arriba, abajo y de forma lateral. Entonces verifica que estos espacios sean similares. Una vez que ya tenemos el interior posicionado, vamos a colocarle, yo utilizo estos separadores de freezer abajo de la guarda para encolarlos y después proceder al pegado. Para pegarlo vamos a sostener lo más que podamos firme el cuadernillo, vamos a empujar desde el lomo sin moverlo y vamos a dejar caer la tapa. Te lo voy a mostrar. Para evitar cualquier tipo de burbujas, lo que vamos a utilizar siempre es un paño, y si te llegasen a generar arrugas, con la plegadera las puedes sacar siempre en dirección de la arruga, nunca en forma contraria. Una vez que ya tenemos la parte de adelante, vamos a ir a pegar la tapa posterior. El lomo no se pega nunca. Para verificar la apertura del cuaderno, lo que vamos a hacer es sostener el interior y abrir ambas tapas. Quedó perfecto. No lo fuerces igual, porque considera que la guarda todavía está húmeda y se puede romper. Esto lo vamos a volver a dejar bajo peso, y lo que yo siempre hago es dejar en la parte de adelante y en la de abajo otro separador de freezer para que la humedad de la tapa no pase al interior del cuaderno. Bueno, ya tendrías tu agenda o cuaderno terminado. Espero que te animes, y si no, cualquier duda que tengas, déjamela en comentarios.